Hola a todos amigos, ahora sí se viene un video que ya me habían estado pidiendo, que es la diferencia entre las rodadas de las bicis. Bueno, de qué diferencia hacen la bici eléctrica si tenemos, por decir, rodada 20, 22, 24, 26 o hasta 29. Así que decidí hacer una pequeña investigación y pues saqué bastantes puntos interesantes, aunque probablemente no sean todos los que hay. Sobre todo puntos que consideré yo importantes en lo que se refiere a las bicicletas eléctricas, que también pues muchos puntos de los que voy a mencionar también son válidos para bicicletas convencionales. Entonces vamos a empezar por el primero, que es yo creo que de los más importantes, y es la aceleración. Y aquí no voy a hablar de rodadas específicas, sino que voy a hablar de rodadas más pequeñas y rodadas más grandes. Entonces, porque bueno, muchos me preguntan, ¿cuál es la mejor rodada para una bicicleta eléctrica? Y la respuesta a esa pregunta es como la mayoría de todas las preguntas, pues depende para qué la quieras usar. Entonces, pues vamos con eso. El primer punto es la aceleración, como les decía. Entonces, por ejemplo, entre más pequeña sea la rodada, la aceleración va a ser más rápida al principio. Pero como todo, tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que la velocidad final va a ser más lenta que con una rodada grande. Entre más grande sea la rodada, a lo mejor la aceleración es un poco más lenta al principio, aunque luego se recupera bastante ya cuando empieza a agarrar revoluciones el motor y al final pues vas a ir más rápido. Entonces, esa es una de las diferencias, ¿no? También una rodada más pequeña, como ya vieron en mis videos, aquí voy a dejar la liga, tengo dos videos donde hacemos el mismo recorrido muy parecido, con una bicicleta rodada 20 y una bicicleta rodada 26. Lo vamos a hacer también con 29 para que se vea la diferencia. Entonces, la fuerza para subir, entre más pequeña sea la rodada, por ejemplo la 20, tiene mucho más fuerza al subir. Además de que el motor va más descansado porque va subiendo a mayores revoluciones. Entonces eso hace que el motor no vaya tan forzado. Los motores eléctricos, bueno, sobre todo los que son hub sin engranaje, no les gusta ir a bajas revoluciones. Entre más bajas revoluciones vayan, más energía van a gastar y también se van a tender a calentar un poco más. Entonces, por ejemplo, yo hago mucho énfasis en que en las subidas ustedes ayuden a pedalear para mantener las revoluciones más o menos a un nivel aceptable para el motor. Entre más altas las revoluciones, más eficiente va a ser el motor y más menos calor va a generar. Entonces es una, por ejemplo, ventaja de la rodada pequeña, porque en la rodada pequeña va a ser más fácil llevar un régimen de altas revoluciones que en una rodada a 29, por ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera que hacer muchas subidas, entonces yo me decantaría por una rodada 20 o 26. Creo que lo ideal para cuando hay muchas subidas es rodada 26. Yo de lo que he probado, lo ideal es rodada 26, por lo menos para las subidas que hay aquí en Ciudad de México. Es como lo más que te da las ventajas, ¿no? Las ventajas de ir rápido de una rodada grande y la ventaja de subir con mucha potencia de una rodada chica. Digamos que la 26 está como a la mitad de camino entre la 20 y la 29. Y bueno, así, ahora sí que no hablar de rodadas específicas, sino que va cambiando conforme la rodada es más grande, más pequeña, ¿no? Entonces, bueno, ahí va, por ejemplo, una ventaja de la rodada 29 o de las rodadas grandes, que entre más grande sea la rodada, mantiene la velocidad con mayor facilidad. Esto es porque tiene, digamos que tiene un margen más grande para las revoluciones. Entonces, le gusta, por ejemplo, si a ti te gusta ir a altas velocidades en plano, pues sí es considerar la rodada 29, porque esa te va a dar una mayor velocidad final. Vamos a ver qué otro punto. Este punto se me hace muy importante. Y aquí entre más pequeña la rodada, tiene mayor ventaja. Y es la agilidad. Por ejemplo, con una rodada pequeña, cuando vas entre tráfico y todo eso, tienes más agilidad para meterte y para hacer maniobras y eso, que con una rodada 29. La rodada 29 pues está más tosca la rueda, entonces no puedes como se dice ratonear tan fácil, ¿no? A ver,
Otra ventaja que tienen las ruedas pequeñas, que va, ahora sí que va perdiendo la ventaja conforme va siendo más grande, es la rigidez de las ruedas. Sobre todo aquí en México, que hay baches grandes y todo eso, es más probable que se te rompa un rin si la rodada es grande a que si es pequeña. Otra cosa, por ejemplo, obstáculos y baches, a pesar de que a lo mejor es más probable que se rompa el rin, cuando tú, por ejemplo, tienes obstáculos, tienes terreno irregular, una rodada grande te va a amortiguar más y por el ángulo de ataque que tiene, porque digamos que la rueda, a ver, vamos a ver si tengo algo aquí redondo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer los ejemplos con esta y esta, ¿no? Que, digamos, esta va a representar la rodada más grande y esta la rodada más pequeña. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un obstáculo, que digamos es esto, a la rodada más pequeña pues le va a costar mucho más trabajo superarlo por el ángulo de ataque que tiene la rueda. En cambio, cuando es grande, fácilmente lo va a superar el obstáculo. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, y una de las ventajas de la rodada grande es eso, que tiene, digamos, más, pues tiene más estabilidad, tiene más, puedes pasar los baches y todos los obstáculos más fácil. Y sobre todo algo que, bueno, a lo mejor no es de la rodada, pero es muy importante y esto me va a servir también para ejemplificarlo. Es que escojan ruedas que tengan una sección ancha. Por ejemplo, aquí en este caso, supongamos que la parte de cartón de la cinta es el rin y la parte negra es la llanta. Es preferible una llanta con más sección transversal, o sea, esta sección transversal nos va a ayudar tanto a amortiguar los golpes como a no permitir que lleguen los fregadazos al rin. O sea, entre mayor distancia tengamos de aquí a acá, menos probable va a ser que dañemos el rin. Entonces yo por eso prefiero usar ruedas un poquito gordas, porque eso me permite, aparte de que con la misma rodada hago el efecto de que tuviera una rodada un poquito más grande, te apoya mucho en absorber los golpes, las irregularidades del camino, sobre todo pues aquí en México que estamos en Ciudad Bache, ¿no? Entonces, pues a ver, vamos a seguir. Aquí anoté varias cosas, ¿eh? Bueno, ya hablé de los obstáculos y los baches, para eso es mejor la rueda grande. También la rueda grande, y eso se lo voy a ejemplificar con esto también, tiene más sección, o sea, cuando la rueda grande está digamos que esto es el piso y esta es la rueda grande, tiene más área de contacto aquí, con el suelo. Entonces, esa mayor área de contacto con el suelo nos va a dar algunas ventajas. Una, por ejemplo, es que vamos a tener más tracción, vamos a tener mayor calidad de frenado, mayor potencia de frenado, o sea, vamos a frenar mucho más antes de que se derrape la rueda. Y también, bueno, eso va a ser una pequeña desventaja, vamos a tener un poco más de fricción. Pero es lo que la posibilidad o lo que nos da que haya aquí contra el suelo mayor área de contacto. Ahora, por ejemplo, en rueda grande tiene la ventaja de que es más cómoda. ¿Por qué? Porque al pasar los obstáculos y las irregularidades del terreno más fácil por lo del ángulo de ataque que les comento. Digamos que el ángulo de ataque es la diferencia. A ver, aquí se lo voy a poner con una pluma. Es este ángulo de aquí. No sé si ven que se forma aquí un ángulo. A ver, déjame ver hacia la cámara. Aquí en esta parte de aquí se forma un ángulo. Y ustedes van a ver cómo ese ángulo es más bajo en la rueda grande que con la rueda pequeña. Miren, con la rueda pequeña, ese ángulo de ataque, a ver si se ve acá. Ay, no se deja. No se deja ver como yo quiero. A ver, espérate. ¿Ya vieron cómo el ángulo de ataque es mucho más alto? Es mucho más alto el ángulo de ataque con la rueda grande, con la rueda chica que con la rueda grande. Eso háganlo en su casa, pueden hacerlo y medir los ángulos y van a ver la diferencia. Y eso es lo que hace que la rueda grande ruede mejor sobre los obstáculos. Entonces es una ventaja. Por ejemplo, con la rodada 20 yo no me siento tan seguro como con la 26 o la 29.
Con la 29, por ejemplo, si lo que quieren hacer es mucha terracería, mucho bache, hay mucha regularidad en el terreno, pues sí, la 29 es la mejor opción. De hecho, por eso las 29, y es lo que quería hablarles también en cuanto a ciclismo puro, ya sin ser eléctrico, las 29 surgieron precisamente por eso, por esa capacidad que te da de pasar pequeños obstáculos y medianos a una velocidad mucho más alta. Entonces, por eso es que la empezaron a preferir muchos profesionales. Y ahorita, si se dan cuenta, lo que domina el mercado en las bicicletas de montaña, pues es la rueda 29. Y en las bicicletas urbanas, la rueda 700, o que es que es igual a la 29, es la misma rodada, solo que son otro tipo de llantas para uso urbano. Y dominan precisamente por eso, porque pueden pasar los obstáculos más fácil, mantienen mejor la velocidad. Eh, Otra cosa que también es muy importante es que con un solo giro de la rueda avanzas mucho más que con una rueda pequeña. Entonces eso se va a traducir a que si tienes la misma transmisión, con la rueda grande vas a poder recorrer más distancia con un solo pedaleo que con una rueda más pequeña. Entonces esas son de las principales diferencias. Otra cosa que me gusta de la rueda grande, pues es la comodidad. O sea, sí es más cómodo una rueda grande que, por ejemplo, una rodada 20. Entonces eso sí me gusta más, tiene más estabilidad y yo la verdad me siento más seguro. Ahora, pero yo tampoco estoy diciendo que la mayor rodada es mejor, o sea, es dependiendo qué es lo que quieres. Yo, por ejemplo, para muchas cosas prefiero la rodada 20. No sé si ustedes lo saben, pero aquí atrás tengo mi bici rodada 20. A lo mejor no se ve, pero ahí está. Y me gusta mucho la rodada 20 porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, vivo en un departamento y como estoy en el cuarto piso, tengo que subir la bici. Y con una 29, a veces a la hora que quiero dar vuelta en los pasillos y eso, puede llegar a tocar las paredes y ensuciarlas. Por lo mismo que está muy grande la bici, es más voluminosa, es más tosca. Entonces yo, por ejemplo, para cuando voy cerca y eso, me llevo la rodada 20, que ya también vamos a hacer un video, que vamos a subir el mismo recorrido con la rodada 20, pero ahora con el motor de 750, que es lo que yo creo que les falta, bueno, nos falta a todos ver, que yo ya he subido para allá, pero pues desafortunadamente no grabé, y la verdad es que el desempeño es bastante bueno. Y bueno, por ejemplo, la rodada grande también, bueno, la rodada pequeña también tiene la ventaja de que si por ejemplo la bici es plegable, pues la puedes meter en el carro y eso. Entonces no te afecta tanto, digamos, el espacio que ocupa. En cambio, una rodada 29 es difícil meterla al carro. Casi siempre la tienes que llevar afuera en un rack o algo. O de plano quitarle las ruedas para que pueda entrar, digamos, el cuadro solo y las ruedas por aparte. Entonces, eso me gusta de las rodadas más pequeñas, que son más versátiles en ese aspecto. O sea, tú, por ejemplo, una plegable rodada 20, pues la puedes meter sin problemas al metro, al transporte público, o puede ser una combinación de transporte. Cosa que con una 29, pues solo vas a poder entrar el domingo, porque entre semana, pues no te van a dejar entrar con tremenda bicicletota. Entonces, es lo que les digo, o sea, yo no les puedo decir esta rodada es mejor, esta rodada es peor, o sea, todo va a depender de tú para que la quieras. Otra cosa que a mí me gusta de la rodada 20 es que tienes más agilidad en el tráfico. Hay más forma como de salirte, como de moverte, incluso de cargar la bici, es más ligerita. Esa es otra diferencia. Las rodadas 29 son un poquillo, o sea, si tú por ejemplo pones la misma marca, el mismo modelo de bici, la enrodada 29 y enrodada 26 o 27 y medio, obviamente la rodada 29 va a ser un poco más pesada, porque el cuadro es un poco más grande, las ruedas son más grandes, los rayos son un poco más largos, entonces la rueda es más grande, todo eso va agregando peso. Entonces a lo mejor puede ser hasta una diferencia, a lo mejor hasta de 1 kilo de la 26 a la 29. Y a lo mejor dices 1 kilo, pues no es mucho, pero ya en una bicicleta que pesa 10 o 12 kilos, pues estás hablando del 10% de más peso. Y yo, por ejemplo, para bicicletas plegables, yo no recomiendo rodada más pequeña que la 20.
La 20 para mí, para mi gusto, es el mínimo que debes tener en una bicicleta eléctrica. Porque ya una rodada 16, ya la verdad, esas se hunden en cualquier bache, en cualquier tope. O sea, no te recomiendo una rodada de más abajo de 20. De 20 para arriba, lo que quieras. Ahora, otra cosa que debes tomar mucho en cuenta, que ahorita últimamente ya no tanto, porque ya han surgido tallas de bicicleta, pero sobre todo con las bicicletas económicas que no son de traer tallas, pues tienes que fijarte en tu estatura. Creo que la estatura es de los factores más importantes para que tú vayas cómodo en la bicicleta. Como les digo, ya en rodada 29 hay tallas hasta extra chica, que es para personas hasta de, me parece que de 1,55 de estatura, puedes andar en rodada 29. Pero si son bicicletas normales, digamos, de marca como Specialized o como Trek y esas que hacen diferentes tallas, sino que digamos que, por ejemplo, la Alubike y todas esas, la Mercurio, que no son tan costosas, que son bicicletas económicas, pues obviamente son unitalla, o sea, nada más hay una, o a veces hay una o dos tallas nada más. Entonces ahí sí, si por ejemplo me parece que si mides de 1,55 para abajo, lo que te conviene es rodada 20 o 24. De 1,55 a 1,65, rodada 26. De 1,65 a 1,75, rodada 27 y medio. Y de 1,75 para arriba, pues ya la 29. Es lo mejor. Sobre todo, pues para que te puedas subir y bajar y se acomoda, ¿no? También es algo importante que debes tener en cuenta. A mí, por ejemplo, en ese aspecto me gusta la plegable, porque, por ejemplo, yo con la plegable incluso se la puedo prestar a alguien bajito, y como tanto el manubrio como el asiento lo puedes subir y bajar, no hay ningún problema. Entonces la puede agarrar alguien tanto de 1,50 o alguien de 1,90. Entonces eso me gusta, por ejemplo, de mi bici plegable. Ya luego les voy a mostrar bien a bien eso, pero sí tiene esa posibilidad de que tú le puedes subir el asiento hasta para alguien que mida 1,85, 1,90, o bajarlo para hasta alguien que mida a lo mejor 1,40. Entonces eso me gusta mucho de la bicicleta plegable. Y por ejemplo, para comprársela a un niño es lo mejor, porque puedes comprársela cuando mide 1,40 y la bicicleta le va a servir hasta cuando sea adulto. Entonces, esa es una gran ventaja que yo le veo a las bicicletas plegables. Y con respecto a este video, que pues es de las rodadas. También otra cosa que debemos tomar en cuenta es el precio. Normalmente las bicicletas más económicas pues son rodada 24, rodada 26. Las rodada 29, aunque sean del mismo modelo, son un poco más caras. Entonces, pues también el precio es un factor a tomar en cuenta. Bueno, estos son todos los factores que yo tomé en cuenta para esto de las rodadas. Y básicamente, pues es con la bicicleta que te sientas cómodo. Obviamente, si tienes unas subidas muy importantes, pues vete con una rodada un poco baja. O sea, por ejemplo, si yo escogería lo ideal para subidas muy empinadas es la 20 o la 26. Puedes usar la 27 y medio sin ningún problema. También puedes usar la 29, pero le vas a tener que ayudar más en las subidas para llevar una buena cadencia y que el motor no se sobrecaliente. Porque como les decía, los motores eléctricos tipo hub sin engranajes, como son directos, lo que menos les gusta es trabajar a bajas revoluciones. Entonces, si tú vas subiendo y la bicicleta va a muy bajas revoluciones, pues se te va a calentar más el motor. Y aparte, pues ese calentamiento es batería o autonomía que estás gastando en lugar de movimiento, la estás gastando en calor. Entonces, pues básicamente para bicicletas eléctricas, pues eso sería lo importante en cuanto a considerar en las rodadas. Y bueno, pues si algo se me pasó, algo no abordé, pues déjenmelo por favor abajo en los comentarios, que siempre los leo. Y pues nos vemos en el próximo video, amigos. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos este domingo en el en vivo a las 8 de la noche. Que tengo varios anuncios que hacer, varias promociones que va a haber. Bueno, no son varias promociones, pero es una promoción muy buena que voy a hacer todo el mes de junio del 2022. Y la voy a anunciar en el en vivo este domingo. Entonces, pues nos vemos por allá. Suscríbanse, tóquenle a la campanita y nos vemos en el próximo video programa.